En los albores del siglo VIII, cuando la península ibérica se hallaba sacudida por tormentas de fuego y acero, una sombra se cernía sobre los antiguos pueblos del norte. El reino visigodo, heredero del poder romano, se había fragmentado en luchas intestinas, corrompido por la ambición de sus nobles y debilitado por traiciones que lo dejaron vulnerable ante una tormenta que se gestaba más allá del estrecho de Gibraltar. En el año 711, un ejército musulmán comandado por Tariq ibn Ziyad desembarcó en la costa sur de Hispania. Era el inicio de la invasión que terminaría por arrollar en cuestión de meses al desunido reino visigodo. En la batalla de Guadalete, donde el rey Rodrigo halló la muerte, el trono cayó sin honra, y los árabes, unidos a bereberes bajo el estandarte del Islam, iniciaron una rápida conquista del territorio. Pero entre los pueblos de las montañas del norte, en las agrestes tierras de Cantabria y Asturias, no todos doblaron la rodilla. Allí, la bruma se alzaba como una muralla mística, y los valles escondían un espíritu indómito, forjado en la resistencia. Fue en esa tierra de riscos y cumbres donde surgiría un hombre cuya figura se confundiría con el mito: Don Pelayo. De sus orígenes se sabe poco con certeza, pues la niebla de los siglos cubre su nacimiento como un manto de leyenda. Algunos lo señalan como hijo de Fabila, duque de Cantabria y descendiente de la nobleza visigoda. Otros lo presentan como un líder tribal, un caudillo elegido por su valentía, que unió bajo su estandarte a cántabros, astures y gallegos para resistir al invasor. Lo cierto es que Pelayo emergió como símbolo de rebeldía, cuando toda esperanza parecía perdida. La primera mención clara de su figura nos llega tras la caída de Toledo y la consolidación del dominio omeya en el centro de Hispania. Mientras los musulmanes imponían su poder sobre ciudades y campos, Pelayo fue capturado, probablemente como rehén o parte de la nobleza sometida. Fue llevado a Córdoba, pero pronto escapó. Su huida no fue solo un acto de supervivencia, sino el inicio de una revuelta que marcaría el renacer de un nuevo reino. Pelayo no regresó a un palacio ni a una corte. Se adentró en los montes, en los valles escondidos donde el rugido de los lobos acompañaba a los hombres endurecidos por el frío. Allí, en las entrañas del norte, comenzó a tejer alianzas. Grupos de campesinos, soldados dispersos, monjes cristianos y caudillos locales se unieron en torno a su figura. No fue una rebelión grandilocuente, sino una resistencia silenciosa, paciente, como las raíces que se aferran a las rocas. En el año 718, según las crónicas cristianas, Don Pelayo fue proclamado jefe de los rebeldes en una asamblea celebrada en Cangas de Onís. No se trató de una coronación formal, sino de una aclamación al estilo antiguo, entre guerreros que veían en él la fuerza para sobrevivir. Allí nació el germen del reino de Asturias, aunque nadie entonces lo llamó así. Era una comunidad de resistentes, dispuestos a morir antes que someterse. Pelayo no solo ofrecía valentía, sino visión. Comprendió que la fuerza de sus enemigos radicaba en la rapidez de su avance, en la desunión de los pueblos conquistados. Su estrategia fue clara: no presentar batalla en campo abierto, sino atraer al enemigo a las montañas, a donde la caballería árabe perdía su ventaja. Utilizó el terreno como aliado, las gargantas estrechas, los pasos entre riscos, los bosques densos donde los emboscados podían herir y desaparecer. Los musulmanes, por su parte, no veían a Pelayo como una amenaza seria. Al mando de sus vastos ejércitos, consideraban la rebelión del norte como un simple alzamiento de bárbaros montañeses. Les parecía imposible que un puñado de hombres pudiese detener el poder de un califato que se extendía desde Damasco hasta el Atlántico. Pero la arrogancia es el primer paso hacia la derrota. Una anécdota, recogida por las crónicas de Al-Makkari, relata que los árabes se burlaban de la resistencia de Pelayo diciendo que no era más que un asno salvaje en las montañas, y que ni 1000 hombres de su calaña serían dignos del acero de un solo soldado del Islam. Pero el tiempo demostraría que aquel asno salvaje estaba destinado a forjar la semilla de una reconquista que duraría más de 700 años.
Y así, en los bosques eternamente verdes de Asturias, comenzó a escribirse la leyenda. Mientras el mundo giraba hacia los grandes imperios del desierto, en una pequeña cueva del monte Auceba, bajo el amparo de una virgen escondida, Pelayo preparaba la primera gran batalla. La historia recordaría su nombre como el primer rey de una España que aún no existía, pero que en su espíritu comenzó a latir. Año del Señor 722. Las montañas de Asturias, cubiertas de neblina y musgo, guardaban en sus entrañas un secreto que los cronistas árabes y los gobernadores de Al-Ándalus pronto recordarían con amargura. Era allí, en la espesura de los montes y entre torrentes de agua helada, donde don Pelayo, caudillo de los insumisos del norte, había alzado un reducto inexpugnable. En la cueva de Covadonga, donde la roca se abre en un santuario natural, comenzó a germinar la semilla de la resistencia que cambiaría para siempre el destino de la península. Tras su proclamación como líder de los rebeldes, Pelayo supo que el enfrentamiento con los musulmanes era inevitable. Los valíes omeyas, convencidos de su superioridad, enviaron una expedición punitiva bajo el mando de Alcama, un experimentado general con el apoyo de Opas, obispo godo, que había colaborado con los invasores, y cuya figura simbolizaba la traición del antiguo orden visigodo. Su misión era simple: aplastar la rebelión, dar muerte o captura a Pelayo, y extinguir de una vez por todas el foco cristiano de Asturias. El ejército musulmán avanzó con confianza desde Gijón hacia el oriente asturiano, adentrándose en un territorio traicionero que no conocían. Los caminos se estrechaban, los pasos se tornaban peligrosos, y la selva montañosa absorbía el sonido de sus pasos. Mientras tanto, Pelayo y sus hombres, apenas un centenar según algunas fuentes, aguardaban en posiciones ventajosas, ocultos entre los riscos, dispuestos a librar una batalla desigual. La elección de Covadonga no fue casual. Pelayo conocía cada piedra, cada senda del monte Auceba. Había elegido como centro de resistencia una cueva elevada con acceso estrecho, protegida por la orografía, con vistas a un valle por donde los invasores debían pasar. Allí, se dice, colocó una pequeña imagen de la Virgen, hallada por pastores, ante la cual oró antes del combate. Esa devoción mariana marcaría desde entonces el simbolismo cristiano de la Reconquista. Cuando el ejército musulmán comenzó a desplegarse en el angosto valle, creyendo que atraparía fácilmente a los rebeldes, fue sorprendido por una emboscada fulminante. Piedras, lanzas y flechas cayeron desde las alturas. La lucha fue feroz. Pelayo y sus hombres lucharon cuerpo a cuerpo, saliendo de la espesura como fantasmas armados. La moral de las tropas musulmanas se quebró rápidamente ante la imposibilidad de maniobrar y su incapacidad de responder al ataque en un terreno tan hostil. Las crónicas cristianas aseguran que Alcama fue muerto en combate y que Opas fue capturado y llevado ante Pelayo, quien, según algunas leyendas, lo dejó vivir como muestra de piedad. Otras versiones afirman que Opas pereció también aquel día, juzgado por su traición a los suyos. Sea como fuere, lo cierto es que el ejército omeya sufrió una humillante derrota y los pocos supervivientes huyeron a través de los pasos de los picos de Europa, siendo perseguidos por los rebeldes. Lo ocurrido en Covadonga fue mucho más que una victoria militar. Fue una victoria simbólica. Por primera vez desde la caída del reino visigodo, una fuerza cristiana había derrotado a los conquistadores musulmanes en batalla abierta. Aquello marcó el nacimiento de una esperanza. La noticia corrió como el viento por las montañas del norte, atrayendo a más guerreros a la causa de Pelayo. Muchos campesinos se armaron, y pequeños señores locales juraron lealtad al nuevo caudillo. Se dice que, tras la batalla, Pelayo regresó a Cangas de Onís, donde fue recibido con celebraciones. Allí mandó erigir un altar en honor a la Virgen de Covadonga, estableciendo los cimientos de un culto que perduraría siglos. También comenzó a organizar un incipiente aparato de gobierno, estableció una corte rudimentaria, pactó alianzas matrimoniales para fortalecer su linaje y ordenó la reconstrucción de iglesias destruidas por el paso de la guerra. Una anécdota contada por los monjes del monasterio de San Pedro de Villanueva
Narra que, tras la victoria, Pelayo dijo: «Dios es nuestro amparo, y bajo su amparo resistiremos hasta el fin». Aquellas palabras se convertirían en el lema de una resistencia prolongada, no solo militar sino espiritual. Mientras tanto, en Córdoba, los emires restaron importancia al suceso. Lo vieron como un incidente menor, una escaramuza sin consecuencias. No enviaron nuevos refuerzos. Estaban más ocupados con revueltas internas, disputas dinásticas y la consolidación del poder en la nueva Al-Ándalus. Esa subestimación fue, quizás, el mayor error de los omeyas. Y así, entre las montañas y los rezos, el pequeño reino de Pelayo comenzó a expandirse, no con conquistas, sino con esperanza. Las gentes del norte, que habían vivido años bajo el temor de la invasión, empezaron a mirar a Cangas de Onís como un faro. No se trataba aún de una corona poderosa, pero sí de una llama encendida, capaz de resistir el viento más fuerte. El espíritu de Covadonga, más que un hecho histórico, se convirtió en símbolo. Era la prueba de que la fe, la tenacidad y el conocimiento del terreno podían vencer a un enemigo superior en número y armamento. Y Pelayo, el caudillo cántabro, se convirtió en el primer rey de la Reconquista, no coronado en mármol, sino en sudor y sangre. Tras la resonante victoria de Covadonga, don Pelayo emergió como una figura de autoridad incuestionable entre los pueblos del norte. Ya no era solo un líder guerrillero, sino el primer monarca de facto de un nuevo reino que empezaba a tomar forma. Su centro de poder se estableció en Cangas de Onís, un pequeño asentamiento fortificado al pie de los picos de Europa, rodeado de montañas, ríos y bosques espesos. Aquel lugar, apartado del dominio omeya, se convirtió en la primera capital del reino de Asturias, aunque entonces nadie aún lo nombraba con certeza. Solo sabían que allí, en la piedra y la fe, nacía algo nuevo. Pelayo comprendía que para mantener lo ganado no bastaba con armas. Hacía falta estructura, unidad y legitimidad. Las viejas familias visigodas del norte, muchas de ellas huidas de las tierras conquistadas por los musulmanes, acudieron a él buscando protección. A cambio, él ofreció estabilidad, tierras y participación en el gobierno. Se tejió así una red de alianzas que combinaba linajes cántabros, astures y visigodos. Fue un inicio frágil, pero esencial. En Cangas, Pelayo estableció una pequeña corte. Allí, en un entorno sencillo y austero, se comenzó a formar un sistema rudimentario de gobierno, consejos de guerra, administración de justicia, reparto de tierras entre sus fieles y un primitivo sistema de impuestos basado en el ganado y el grano. También promovió la restauración de la liturgia cristiana, protegiendo a clérigos y monjes que huían de las zonas dominadas por los musulmanes. Las iglesias arrasadas fueron reconstruidas con madera y piedra, y los monjes comenzaron a copiar textos, preservar la cultura y difundir la idea de que la cristiandad no había sido derrotada. Una figura clave en esta etapa fue su esposa, Gaudiosa, una noble visigoda, probablemente emparentada con la aristocracia que sobrevivió a la caída de Toledo. El matrimonio reforzó la legitimidad de Pelayo y selló la fusión entre las tradiciones visigodas y la resistencia norteña. Juntos tuvieron al menos un hijo, Fabila, destinado a sucederle. El linaje dinástico estaba así asegurado, y la idea de un reino cristiano libre se encarnaba en su descendencia. Durante estos años, la resistencia se mantuvo activa. Aunque los musulmanes no organizaron grandes campañas contra Pelayo tras Covadonga, sí enviaron expediciones menores con intención de hostigar. Pero ninguna logró penetrar eficazmente en el territorio astur. La táctica de Pelayo fue la guerra de desgaste, patrullas móviles, emboscadas, control de los pasos de montaña. El conocimiento del terreno, junto con el apoyo de la población local, volvió imposible para los musulmanes afianzar su control más allá de las cuencas del Nalón y el Sella. Una anécdota conservada en una crónica astur relata cómo un destacamento musulmán fue guiado a propósito por un pastor hacia una zona de acantilados, donde fueron emboscados y arrojados al vacío.
Pelayo premiaba con tierras o ganado a quienes ayudaban en la causa, y esto generó una economía de guerra basada en la colaboración del pueblo. La guerra se vivía en cada aldea, en cada refugio de montaña, en cada monasterio donde los monjes rezaban por la victoria. Las relaciones diplomáticas también comenzaron a surgir. Algunos nobles cristianos del norte de Galicia y de las montañas de León empezaron a reconocer la autoridad de Pelayo. Aunque no se trataba aún de un reino plenamente unificado, sí se formó una coalición de pequeños núcleos cristianos que veían en Pelayo una figura de protección y esperanza. Era el germen de una reconquista que no se haría en un año, ni en una generación, sino en varios siglos. Pero el primer paso ya estaba dado. No obstante, los años no pasaban en vano. Pelayo envejecía, marcado por las batallas, las decisiones duras y las traiciones. Los caminos eran inseguros, y el hambre y el frío seguían asolando las montañas. Pero cada invierno que pasaba sin rendirse era una victoria, y cada niño que nacía bajo su reino era un nuevo soldado del futuro. En el año 737, según las crónicas, don Pelayo falleció en Cangas de Onís. No cayó en combate, sino de muerte natural, rodeado de los suyos. Fue enterrado en la cueva de Covadonga, donde había librado su mayor hazaña. Su tumba, sencilla, se convirtió en santuario. Allí, entre la roca y la Virgen, reposó el primer caudillo cristiano de la Reconquista. Sus últimas palabras, según una tradición oral recogida siglos después, fueron: «Las montañas me protegieron, la fe me sostuvo, y el pueblo me hizo rey. Proteged esto, y viviréis libres». Palabras sencillas, pero con la fuerza de una profecía. Con su muerte, se cerraba una era, pero se abría otra. Su hijo Fabila lo sucedería, aunque su reinado sería breve y trágico. Aún así, la dinastía iniciada por Pelayo continuaría, y el pequeño reino del norte crecería, enfrentando desafíos mayores. La figura de Pelayo, forjada entre el mito y la historia, se convirtió en símbolo, no solo del origen del reino de Asturias, sino del espíritu de resistencia que recorrería España durante los siglos venideros. Su legado, sembrado en sangre y fe, florecería con el tiempo, convirtiendo a aquel caudillo de las montañas en el padre fundador de una nueva Hispania. Tras la muerte de don Pelayo, la historia no se detuvo. Por el contrario, el impulso de su figura fue suficiente para cimentar el despertar de un reino en las montañas. El cadáver del caudillo reposaba en la santa cueva de Covadonga, pero su espíritu continuaba guiando a los hombres libres del norte. Pelayo no solo dejó un hijo, Fabila, sino una idea: que los pueblos cristianos, incluso derrotados, podían resistir y renacer desde las ruinas. Fabila, el sucesor, fue ungido rey en Cangas de Onís, pero su reinado fue breve. Las crónicas lo recuerdan por una trágica anécdota. Fue muerto por un oso durante una cacería hacia el año 738. Su muerte, absurda y repentina, dejó al reino en incertidumbre. Sin embargo, gracias al prestigio de su linaje, los nobles eligieron a Alfonso, yerno de Pelayo, como nuevo monarca. Era hijo de Pedro, duque de Cantabria, y su matrimonio con Ermesinda, hija de Pelayo, lo había convertido en heredero natural. Con Alfonso I, conocido como el Católico, se consolidó lo que Pelayo apenas había esbozado. Alfonso había sido formado en la tradición visigoda, hablaba latín, conocía la guerra y entendía la importancia de la fe como elemento de cohesión. Su gobierno fue la continuación directa del proyecto iniciado por su suegro, pero a mayor escala. Dirigió expediciones hacia Galicia y León, extendiendo la influencia asturiana, no por conquista territorial sostenida, sino por despoblación táctica. Atacaba las ciudades ocupadas por los musulmanes y retiraba a sus pobladores hacia las montañas del norte, dejando zonas vacías, los famosos desiertos estratégicos, que dificultaban el avance enemigo. Cada aldea repoblada, cada monasterio fundado, cada iglesia restaurada o construida,
llevaba implícita la presencia de Pelayo. Aunque ya no vivía, su gesta era contada por clérigos y guerreros, tallada en piedra y transmitida oralmente como el inicio del tiempo nuevo. Covadonga se convirtió en lugar de peregrinación, y muchos veían en su cueva una especie de tabor cristiano, un lugar donde Dios había intervenido. Las crónicas mozárabes, escritas por cristianos bajo dominio musulmán, también comenzaron a relatar con asombro lo ocurrido en el norte. Aunque no todos coincidían en detalles, todos reconocían que el foco de resistencia nacido allí tenía raíces profundas. No era solo militar, era espiritual. El nombre de Pelayo se escribía junto al de reyes mártires y profetas guerreros. Los musulmanes, por su parte, empezaban a darse cuenta de que la resistencia del norte no era un fenómeno pasajero. Aunque los omeyas aún dominaban la mayor parte de la península, comenzaron a notar que las montañas astures no se sometían. Sus expediciones eran repelidas, sus gobernadores regionales no podían sostener las guarniciones más allá de la meseta. El norte se volvía un enigma, un avispero indomable. Durante el reinado de Alfonso I y después el de Fruela, hijo de Alfonso y nieto político de Pelayo, se fue construyendo una dinastía. La familia de Pelayo ya no era una casa rebelde, era una casa regia. Reyes con sangre cántabra y visigoda, educados en la guerra y en la misa, que soñaban con una restauración de Hispania. Los documentos reales empezaron a firmarse en latín, con sellos propios, y se hablaba ya del Regnum Asturorum, el reino de los Astures. Pero más allá de los documentos, fue el imaginario popular el que elevó a Pelayo a una dimensión casi mítica. En los pueblos, su nombre se invocaba en los juramentos y en las batallas. Muchos aseguraban que su espíritu cabalgaba con los guerreros, que su espada había sido escondida en una cueva y que regresaría cuando Asturias lo necesitara. Los monjes de Covadonga contaban que la Virgen misma le había hablado antes de la batalla y que su fe era tan pura que las piedras obedecían su voluntad. En la corte de Alfonso II, nieto de Alfonso I, se encargó al clero la redacción de crónicas oficiales. En ellas, Pelayo fue presentado como elegido de Dios, restaurador de la cristiandad en Hispania y heraldo de la Reconquista. Ya no era solo un caudillo, era un símbolo teológico y político. En su nombre se legitimaban decisiones, se fundaban iglesias y se exigía obediencia a la causa cristiana. Uno de los aspectos más notables fue la propagación de su gesta más allá de Asturias. En León, en Galicia, en Castilla primitiva, las historias sobre Pelayo eran contadas por trovadores, recogidas por monjes, usadas en sermones. Su victoria en Covadonga fue exagerada, multiplicada, enriquecida con prodigios. Se decía que la Virgen hizo llover flechas, que los moros murieron por miles, que el cielo tronó con su grito de guerra. Esta construcción del mito no fue accidental. El reino astur necesitaba raíces. Frente a un Al-Ándalus brillante y culto, con sus mezquitas y palacios, los cristianos ofrecían la pureza de la montaña, la sangre derramada por la fe, la humildad combativa de los siervos de Dios. Pelayo fue, y seguiría siendo durante siglos, la encarnación perfecta de ese ideal. Así, el eco de su nombre no se apagó con los años. Al contrario, se expandió con cada generación que crecía escuchando su historia al calor del fuego o entre los muros de los monasterios. El viejo caudillo cántabro, endurecido por la roca, había fundado no solo un reino, sino una forma de entender el mundo. En la resistencia, en la fe y en la lucha. Y mientras en el sur brillaban las cúpulas doradas de Córdoba, en el norte se mantenía encendida una llama. Pequeña, sí, pero viva. Una llama que llevaba el nombre de Pelayo y que ardería durante 800 años más. Mucho tiempo después de su muerte, el nombre de Don Pelayo siguió retumbando como un trueno entre las montañas del norte. No fue simplemente un líder más en una época convulsa. Fue el primero, el iniciador, el pilar sobre el que se construiría el concepto mismo de reconquista. Pero para entender su trascendencia, es necesario mirar más allá de su vida y observar cómo su figura fue reinterpretada, venerada y utilizada a lo largo de los siglos.
En los años posteriores a su muerte, los reyes asturianos continuaron consolidando el territorio. El reino, que en tiempos de Pelayo apenas era una resistencia montañesa, se expandió hacia Galicia, León y parte de la meseta norte. Los sucesores directos, Fabila, Alfonso I, Fruela, Aurelio, mantuvieron viva la lucha contra el Islam, pero también comenzaron a organizar una administración regia, a forjar alianzas y a repoblar territorios despoblados como estrategia de frontera. A cada paso que daban evocaban a Pelayo. Su nombre se convirtió en el punto de partida para los monjes que escribían las primeras crónicas regias, como la Crónica Albeldense o la Crónica de Alfonso III. Pelayo fue el restaurador de la Hispania cristiana. No era solo el primer rey de Asturias, sino el primero de una línea providencial que, algún día, habría de reconquistar toda la península y devolver la gloria a los descendientes de los visigodos. Y sin embargo, muchas preguntas sobre su origen persistieron. Algunos afirmaban que era de sangre real visigoda, otros que era un noble rebelde o incluso un simple montañés levantado por el pueblo. Pero a lo largo del tiempo, ninguna de esas versiones contradijo su papel. Fuera quien fuese, había sido el hombre justo en el momento justo. El que, cuando todo parecía perdido, alzó la espada en nombre de la fe y de la libertad. En los siglos posteriores, Covadonga se convirtió en uno de los principales santuarios del cristianismo hispano. Aquel rincón perdido entre los peñascos asturianos se transformó en lugar de peregrinación, símbolo de resistencia y de milagro. La Santa Cueva fue adornada con un altar, luego con una basílica, y cada generación dejó allí su huella. Reyes, nobles, soldados y campesinos acudían para rendir homenaje al que había iniciado todo. Ya en la Edad Media, los reinos cristianos del norte, León, Castilla, Navarra, Aragón, adoptaron el legado de Pelayo como punto de partida. En los cantos épicos, en los poemas, en las crónicas, su nombre aparecía como el del primer cruzado, aquel que enfrentó al Islam sin más recursos que su valor y su fe. Su figura se fue adornando de elementos legendarios. Se decía que tenía visiones divinas, que la Virgen le hablaba, que su espada estaba bendecida. Durante la época de los Reyes Católicos, cuando por fin se tomó Granada en el año 1492, cerrando el ciclo de la Reconquista, se volvió a hablar de Pelayo como el inicio de todo. Isabel y Fernando enviaron emisarios a Covadonga, restauraron el santuario y declararon oficialmente a Pelayo como el primero de los reyes cristianos de España. Ya en la Edad Moderna, con la formación del sentimiento nacional español, la figura de Pelayo fue elevada a símbolo patrio. En el siglo XIX, durante las guerras contra Napoleón, los patriotas españoles lo invocaban como el ejemplo de cómo resistir al invasor. Se imprimieron grabados con su imagen, se escribieron obras de teatro, poemas y ensayos históricos. El ejército español, durante las guerras coloniales y en la guerra civil, también lo utilizaría como emblema de sacrificio, de lucha por la tierra. A lo largo del tiempo, sin embargo, la historia de Pelayo osciló entre la verdad y la leyenda. Algunos historiadores modernos lo vieron como un caudillo local más, inflado por la propaganda posterior, pero ni los datos fragmentarios ni la ausencia de pruebas arqueológicas contundentes han logrado borrar su impacto, porque Pelayo, más que un personaje, es un símbolo, el símbolo de una Hispania que tras caer no se resignó, que encontró en sus montañas una trinchera, en su fe un escudo, y en un solo hombre la chispa que encendería una llama de siglos. Hoy, en Covadonga, el eco de los peregrinos, el murmullo de los rezos y el rugir del río Deva acompañan la tumba de aquel caudillo. En la roca está escrita la frase: aquí comenzó todo. Y es cierto, porque cuando Pelayo se negó a rendirse, cuando reunió a unos pocos hombres en los desfiladeros de la montaña, cuando luchó entre rocas y árboles contra un imperio que parecía invencible, no solo salvó a su gente, encendió una esperanza que viviría durante más de 800 años, hasta que la cruz volvió a alzarse en todos los rincones de la península.
una esperanza que, aún hoy, sigue viva en el corazón de quienes creen que la libertad, la fe y el valor pueden cambiar la historia.